lugar, pues hablará Fernando Valladares, que es investigador del CSIC y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Es un científico altamente citado por sus investigaciones sobre la biodiversidad y los impactos del cambio climático. Es Premio Jaume I y Premio de Comunicación Ambiental de la Fundación BBVA. Ha publicado La Recivilización en 2023. Su actividad divulgativa puede verse en lasaluddelhumanidad.com. Y el título de tu ponencia es La recivilización comienza por el agua. ¿Es así? Y bueno, nos vas a hablar de que tras décadas de una gestión insostenible del agua que nos ha llevado a dejar 1/3 de la población sin este bien esencial, nos planteamos, ¿no?, el cambiar el eje de inclinación, se ha cambiado el eje de inclinación del planeta y va a provocar cada vez en más sitios, pues, como Cataluña o el norte de Andalucía, emergencias hídricas, que son las que ya conocemos y de las que nos vas a hablar. Y estamos padeciendo, por lo tanto, las consecuencias de haber reventado ese límite planetario relativo al agua dulce. La simple aplicación de la legislación ambiental existente sería suficiente para resolver buena parte de los problemas, como bien has venido exponiendo, y también nos planteamos, ¿no?, contigo además, el por qué no se escuchan los mensajes de la ciencia y de los expertos, y de ello nos vas a hablar. Entonces paso la palabra a Fernando Valladares y os va a contar mejor que yo. Me pongo por aquí, por aquello de coger fuerza y transmitir con energía. Seamos los que seamos, siempre merece toda la energía del ponente. Así que, bueno, agradecer la invitación una vez más. Un placer estar aquí, venir hasta la ciudad de Vitoria, reflexionar, compartir ideas, y muchas de las cosas que vamos a decir empiezan por recivilizar, reflexionar, repensar, restaurar, recuperar, en fin. Podría ser una sinfonía en re mayor si nos lo tomamos en serio, o se quedaría simplemente en re menor si estamos un poco tristes. Así que vamos allá. Os voy a empezar con una historia que podría ser esta o podría ser muchas. Por desgracia no es única, pero fijaros, en un sitio de Málaga que se conoce como la Axarquía, solo llueven 288 milímetros al año y tienen 247 días de sol, lo cual lo hace un paraíso para el turismo. Para el turismo de sol y playa no hay nada mejor que días despejados. Pero ¿qué ocurre? Que en la Axarquía tienen algunos otros proyectos. Por ejemplo, se han propuesto desde hace décadas producir muchísimo aguacate, con la pequeña cuestión de que los aguacates se han ido extendiendo y ahora mismo son más de 7.000 hectáreas de este cultivo que sabéis que viene del trópico húmedo. Bien, para poner en contexto, el aguacate requiere mucho agua, del orden de 1.700 toneladas por cada tonelada de fruto, 1.700 kilos para hacer 1 kilo de aguacates. Si recordáis lo que vale más o menos una gran superficie, un aguacate te lo vienen a cobrar 6-7 euros el kilo, 4 puedes conseguirlo. Si le miras, cuanto más lejos el aguacate, más barato es, ¿no? Pero la huella ambiental que pagamos todos es mayor. Pequeños detalles que luego iremos comentando. Como en la Axarquía no hay agua, porque 288 milímetros no dan para mucho, pues entonces en Málaga, como en tantos sitios, sin ningún problema, se toma el agua de los hijos y de los nietos. Se usa el agua del futuro. Un futuro a corto plazo son los embalses, que más o menos son agua de los próximos 7 o 10 años, y si no hay suficiente con la de los embalses, se toma del subsuelo, que es un agua de dentro de 20, 30 o 40 años. Ningún problema, todo con tal de que haya aguacates, ¿no? Como tampoco ese agua está dando de sí, porque los embalses están muy bajitos y el freático muy lejos, entonces ocurren ideas mágicas. Por ejemplo, se traerá agua de desaladoras. Y cuando se echan cuentas de lo que vale el litro de agua, más o menos 8 euros un metro cúbico. Es decir, 8 euros una tonelada. Así que fijaros, si decíamos que necesitábamos 1.700 para hacer 1 kilo, ¿a cuánto tiene que ir el kilo de aguacate para pagar el agua que ha costado regarlo? Solo en términos de agua, el kilo de aguacate superaría el precio del mejor langostino. Y sabéis que eso no es competitivo, es el mercado, amigos. Así que no veremos nunca un aguacate por encima de 3, 4
o 7 euros, aunque haya costado 7 o 70 veces en agua producirlo. Bienvenidos, esto es el mundo real, ¿no? Y Cataluña se enfrentó este año a la primera y gran histórica sequía. Nunca había tenido este déficit tan marcado y se endulzó suavemente para las elecciones, aprovechando unas pequeñas lluvias que amortiguaron un poco el impacto y permitieron restaurar, otra palabra con R, el pensamiento mágico. Dícese de aquel pensamiento de que cuando no hay agua, pues tú prometes agua o crees que no es para tanto, ¿no? Cataluña entró en algunos debates en los que pudimos participar algunos de nosotros, en los cuales se planteaban cuáles serían los impactos de la sequía en la economía. Para mí eso es un debate de los hermanos Marx, porque en realidad, ¿qué tal si nos preocupamos por el agua en lugar de por la economía? ¿Qué ha sido la economía la que los ha dejado sin agua? Más madera, que dirían los hermanos Marx. Sin embargo, se están dando cuenta de que no hay agua para tanto cava y Freixenet, por ejemplo, está proponiendo reducciones de jornada pues que quizá nos recuerden, aunque sea un poco de forma abrupta, que el agua es un bien limitado, ¿no? Pero, sobre todo, lo que no falta nunca es el agua en los spas y los turistas no perciben ninguna sequía. De hecho, cuando se hace una encuesta, los turistas, no sabía que estábamos en un sitio seco. Y surgen curiosas alianzas y actos de solidaridad entre presidentes de comunidades autónomas, de tal forma que una de las comunidades más secas le propone a Cataluña ayudarle. ¿Cómo? Con otro pensamiento mágico, con el agua de las desaladoras que están perfectamente localizadas en desiertos. Todo, como veis, con una gran lógica. Esto nos lleva a reflexionar el hecho de que muy poca gente cae en la cuenta de que nos asomamos, sin lugar a dudas, al final de una civilización. Puede ser un final más abrupto, más global, más local. Tenemos el Reino Unido como un experimento a tiempo real de un colapso en diferido. En fin, todos tenemos esa percepción, los límites planetarios es una manera de revelarlo, de que esto va a cambiar más o menos drásticamente en poco tiempo. Lo que quizá no somos del todo conscientes es que no hay nadie al timón. Hemos convertido un planeta vivo en un sistema masivo de producción global, algo que a mucha gente le hace sentirse orgullosos, porque es como el motor del Producto Interior Bruto, que viene a ser pues la vara de medir de todo, prácticamente, hasta de la felicidad conyugal. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias. El haber sobrepasado algunos de estos límites que se cuentan por aquí tiene consecuencias. La manera de estimar estas consecuencias se estimó hace, como se veía en la presentación, hace años por el Instituto de Resiliencia en Estocolmo, con unos valores numéricos que nos dieron una idea de cómo de lejos estamos o de cerca, o si lo hemos traspasado, por cuánto, condiciones físicas, químicas y biológicas para que el ser humano tenga cabida en este planeta. Somos una especie absolutamente vulnerable, muy exigente en términos de agua, pero también de oxígeno, de temperatura, de nutrientes. Entonces, de alguna manera, para cuidarnos o para asegurar que podemos seguir formando parte de este planeta, sobre todo de la biosfera, de esa capita tan fina y tan delicada de la vida, pues los científicos echamos cuentas para decir valores numéricos que nos sirvan, como digo, de referencia. Y como habéis visto, en poco tiempo los hemos ido sobrepasando. Actualmente se calcula que hemos reventado más o menos 6, siendo el del agua dulce uno de los últimos, pero de los que lo hemos reventado con más, digamos, velocidad. En poco tiempo, en pocos años, prácticamente en poco más de una década, ha pasado de ser algo que estaba en color verde, relativamente dentro de la zona de seguridad para nuestra especie, a pasar al amarillo y al naranja. Las Naciones Unidas nos llevan muchos años recordando, en el Día Internacional del Agua o con cualquier oportunidad, de que con el agua no se juega, o por lo menos con el agua no se puede hacer negocio. Sin embargo, ya sabéis que el agua ha cotizado en Wall Street y constantemente le amenaza la privatización. En Chile es un patrimonio básicamente privado, en la Comunidad de Madrid está una privatización encubierta. En fin, el agua es tan valiosa que al final sucumbe a ser mercancía, a pesar de que las Naciones Unidas dicen que no. ¿Cuáles son los números del agua? Aquí en esta exposición, en este panel, en esta infografía, ya hay algunos, pero para llevarnos a casa algunos números fáciles de recordar, os voy a traer 4 piezas que todas tienen en común, que es 1/3.
Vamos a necesitar 1/3 más de agua de aquí al 2050. Según la Organización Meteorológica Mundial, esa será la necesidad hídrica de la humanidad. 1/3 más de agua. Primer dato de 1/3. Actualmente, 1/3 de la humanidad no tiene agua suficiente. Segunda cuestión de 1/3. Para más o menos el 2070, 1/3 de toda la Unión Europea, incluyendo la verde Vitoria, porque muchas veces esto se cuenta pues, de la España más seca, o el sur es el que lo padece. Bueno, pues 1/3 de toda Europa, incluyendo buenas zonas que ahora mismo son verdes, estará con un elevado estrés hídrico. Tercera cuestión de tercios. Y el cuarto ejemplo de tercios para recordar es que del mapa de la izquierda, que viene a mostrar las zonas donde hay un déficit hídrico importante, pasamos al mapa de la derecha donde hay 1/3 de ese agua tan escaso que está contaminado. Con lo cual, tenemos poca, se la hemos robado a nuestros hijos y encima está contaminada en 1/3. Eso ocurrió en Cataluña. Cuando fueron a buscar el agua, se la encontraron muy abajo, el freático estaba muy bajito, pero vieron que 1 de cada 3 yacimientos tenía pues, el resultante de hacer fuet tan barato. Es decir, la industrialización de la ganadería y de la agricultura tiene ese pequeño inconveniente de que el nitrógeno, por ejemplo, se te deslocaliza y te va a donde ahora menos lo necesitamos, que es el agua. España, incólume y inasequible al desaliento, y lejos de mirar la realidad hídrica en la que está, y para sorpresa de Europa, no solo es el país que más regadío tiene, cuando es el país o uno de los países que más cultivos de secano tradicionalmente y milenariamente ha tenido, pues ahora tenemos casi 4 millones de hectáreas de regadío. Y no solo eso, sino que siguen creciendo. Y no solo siguen creciendo, sino que lo celebramos, lo cual indica que estamos muy lejos de haber entendido el lío en el que estamos. España es muy paradójica porque tenemos una de las mejores aguas del grifo del mundo, pero por lejos. En Europa hay pocos sitios donde tengan un agua tan rica y, sin embargo, en Europa hay pocos sitios donde se embotelle tanto agua. No se puede explicar. No se puede explicar que en España decidamos multiplicar por muchos ceros el precio de un agua para pasar a un agua de peor calidad, porque en ocasiones el agua embotellada es de peor calidad que el agua de nuestro grifo. Es muy paradójico lo que pasa con el agua en España. ¿Y por qué ocurre en parte esto? El mercado, amigos. La sequía en Doñana. La sequía en Doñana es algo que nos preocupa porque indudablemente es el agua lo que ha hecho de Doñana el parque nacional emblemático, un lugar donde las aves en su paso migratorio recalan en grandes números, donde realmente es un oasis de diversidad y de funciones y de servicios y de tradiciones también humanas combinadas con el territorio, pero hay sequía. Y no se puede culpabilizar al cambio climático, porque es una parte pequeña, en este caso, de la sequía de Doñana. La sequía de Doñana tiene forma de frutos rojos. Hay 2 o 3 tipos, la fresa es uno de ellos, y esto es la sequía en Doñana. No son solo los pozos ilegales, que ya su nombre sugiere que algo no va bien, sino son los legales que extraen muchísima más agua de la que nunca se pensó que se iba a poder extraer de ahí, ¿no? Y esto nos adentra en una cuestión muy característica del Homo sapiens del siglo XXI. Los de otros siglos éramos más discretos, pero los de este siglo somos bastante, expansivos a la hora de violar las leyes. Y esto se conoce como fraude de ley. Te agarras a una ley para violar otra. Y esto se estudia en las ciencias empresariales. Hoy en día, no solo en España. Lo que pasa es que en España sale muy barato. Y por eso en España se hace mucho. Pero en realidad en todos los países de nuestro entorno, en las ciencias empresariales, se enseña cómo violar leyes ambientales, cómo violar leyes sociales, porque son obstáculos para el negocio. Y esto está perfectamente documentado y no es una opinión mía. Stiglitz, por ejemplo, Premio Nobel de Economía, te identifica en qué partes de qué temarios de las ciencias empresariales de las universidades de todo el norte global, sobre todo, se enseña cómo hacer fraude de ley. Es toda una geometría que, como hay mucho dinero implicado, vale la pena estudiar y violar leyes para agarrándote a otras y hacer, francamente, mucho dinero. Básicamente hay 3 grandes formas muy conocidas de robar agua, ¿no? Una es los pozos. Yo saco agua aquí, bueno, ya si es ilegal no digo nada, pero supongamos que es un pozo legal. Claro, tú lo pinchas aquí y si bien decíamos que si sacas mucho se lo estás robando a tus hijos, es decir, es un robo en el tiempo, pero además le estás sacando el agua probablemente a los que estén un poco más allá y con lo cual es un robo también en el espacio.
La lluvia artificial no funciona muy bien. En ocasiones se logra generar algo de lluvia con todas estas partículas de plata que se echan para nuclear nubes, pero no funciona muy bien. Aún así, fijaros, cuando China lo ha hecho a gran escala, le ha estado robando el agua a otros sitios, porque el ciclo del agua es más o menos cerrado. Si tú logras que llueve mucho en Pekín para limpiar la atmósfera, esa expensa hace que no llueva a unos kilómetros más allá, ¿no? Pero quizá la forma más escalofriante por sus dimensiones y que requiere además de una gran ingeniería son los trasvases. Hemos naturalizado los trasvases porque parece ser que nosotros sabemos a qué ríos les sobra agua y también hemos decidido de alguna manera que a algunos les falta. Y en este reorden mundial pues no se salva ningún continente. Hombre, fundamentalmente Europa y Estados Unidos son los dos lugares donde los trasvases tienen dimensiones más grandes. No vayáis al delta del Colorado porque no hay delta del Colorado. Desde hace tiempo que el Colorado se ha decidido que puede servir para otras cosas, ¿no? Y hay muchas locuras asociadas al trasvase, ¿no? Las guerras del agua, por ejemplo, asociadas, algunas de ellas son guerras no todavía armadas, tienen lugar a través del trasvase del Tajo Segura. Guerras políticas, guerras económicas, guerras culturales, guerras sociales, por haber establecido, entre otras cosas, la huerta de Europa en un desierto. La falta de agua hasta la fecha ha provocado 343 guerras. Y si estáis siguiendo lo que ocurre en el Próximo Oriente, preocupados por el genocidio de Gaza, parte de la tensión es cambio climático y parte de la tensión es falta de agua. Indudablemente, una gestión razonable de los altos del Golán hubiera hecho que el Líbano y Israel tuvieran otra geopolítica. El agua está metido en muchos sitios difíciles, ¿no? Por ejemplo, toda la zona de África que el Imperio Británico dejó en su retroceso al Reino Unido y que ahora se están viendo en las fuentes del Nilo cómo aquella situación muy artificial de la gestión del agua está teniendo consecuencias difíciles de resolver por vía diplomática, vamos a decirlo así. Pero fijaros qué paradoja. En algunos de los sitios más secos del mundo se plantan huertas. Esto es muy difícil de explicar, sobre todo a los niños y niñas que antes de pasar por el proceso de civilización, pues se hacen preguntas obvias. Es decir, pero el desierto no me habíais explicado que era un sitio seco. ¿Por qué plantáis ahí plantas que requieren 1000 litros de agua para hacer 1 kilo? Bueno, porque los desiertos tienen mucha luz y normalmente bastante calor. Y con luz y calor, si tú haces el milagro del agua, tienes una tremenda producción. Vienen compañías extranjeras a España a hacer 2 y 3 cosechas porque en su sitio, que es más frío, pues solo sacarían una. Y como aquí la legislación es un poquito más suave, el campo de Cartagena pues permite unas licencias que en otros lugares no se permitirían en términos de agroquímicos, ¿no? Pero no somos invadidos, sino también somos invasores. Recordemos un poco algunas de las ideas que Europa nos recuerda en forma de, por ejemplo, estadísticas. Eurostat da un valor de referencia del agua que debes explotar como máximo, también otro límite, y se recomienda no sobrepasar un 40% del agua de una cuenca. Si sobrepasas ese 40% de explotación del agua de una cuenca, hay un montón de otros servicios que se dejan sin cumplir. Y esto pues, lo sufre la gente del territorio. Y fijaros, aquí tenéis un esquema de muchos números de las distintas cuencas hidrográficas, las demarcaciones en España. Y de las demarcaciones más secas, el Júcar, el Segura, sitios que son desiertos, tienen valores de extracción de un 100 y pico %. Es decir, extraen muchísimo más agua de la que reciben. ¿Cómo es posible? Gracias al trasvase. O sea, no solo sacan más de un 40%, es que sacan más de un 100%. Difícil de explicar a los que vengan después, ¿no? Y esto explica en parte la tragedia del Mar Menor, pero no es la única. Porque tenemos algunos conceptos un poco desvirtuados en lo que el ser humano necesita. El ser humano necesita comer, necesita agua y necesita energía. Pero las tres cosas, bueno, el agua, como os he comentado, está ahí, pero la energía,
y la comida las hemos convertido primero en negocio, en un gran negocio, y después en dar el servicio que es dar energía y dar comida. Y esto tiene consecuencias. El orden de los factores, o sea, no está mal hacer negocio, pero si primero va el negocio, lo que resulta es que no te preocupa mucho el dar comida. Producimos el doble de comida de la que necesitamos con un tremendo coste en agua, entre otras cosas. Por ejemplo, destinamos el 23% del agua dulce del planeta, de ese planeta que ya tiene un tercio de la humanidad sin agua suficiente, para producir plantas cuyos frutos los vamos a tirar. Y esto no es una generalidad. En España, por ejemplo, se ha destruido in situ la mitad de la producción de limones del año 2023-24. ¿Por qué? Es el mercado. Es que no absorben los limones. Pero por cada kilo de limones nos hemos gastado 437 litros de agua. Y no tenemos agua. Bueno, no importa. El milagro del agua en zonas secas, como digo, no es algo solo del levante español y de las zonas áridas de nuestro entorno, ocurre en todo el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, en Chile, la región de Arequipa, una de las regiones más secas del mundo, una gran extensa zona donde si el ser humano ha podido vivir desde los tiempos precolombinos es por el agua de los glaciares. Ahora hay proyectos para reconducir no solo el agua de los glaciares, que como sabéis con el cambio climático están en retroceso y hay varios que han desaparecido, sino aguas del propio Amazonas. Un río que, si recordáis un poco de geografía, vierte al otro lado, vierte al Atlántico, y estamos hablando del Pacífico. No importa, porque si hay que producir, se produce, y se trae el agua de donde haya que traerla, se trae de un afluente del Amazonas y se está regando el desierto. Esto lo vimos hace un par de años, algunos compañeros, es algo que está ocurriendo en los últimos 20 o 30, y si por algo lo traigo aquí es porque nos escueza un poquito, porque se está haciendo con capital español. Y una de las propuestas internacionales es que se apliquen en todos los territorios la legislación donde la empresa que lo hace tiene lugar. Quiere decirse que lo que estamos haciendo con capital español en Chile y no se podría hacer en España, del mismo modo que lo que se está haciendo en España con capital holandés no se podría hacer en Holanda. No sé si entendemos un poco estas trampas que nos estamos haciendo, porque en realidad, como dice este póster, solo tenemos un 1% de todo el planeta azul que es agua dulce disponible. Así que si la sacas de un sitio, es a expensas de que no esté en otra. Y se están haciendo canales, porque eso sí, inversión en grandes proyectos nunca nos tiemblan las piernas. Siempre hay ambición para hacer grandes proyectos, pero el agua es la que hay. Si todo esto os parece, digamos, un poco aburrido de leer en números, podéis ir a ver dos películas, a cual más sorprendente, basadas en casos reales, que podrían inspirarnos a lo que va a ser el Mar Menor dentro de unas décadas, ¿no? Tenemos el Mar de Salton, en California. Un error en el río Colorado llevó a que se desbordara en una zona desértica de California y aquí durante décadas fue un oasis, recordad, desierto, calor y sol, con agua. Fue un boom de la agricultura, pero no solo de la agricultura, sino del turismo. Fijaros que ahí hay un estupendo sillón ya derruido. ¿Por qué está derruido? Por eso digo que eso puede ser el futuro del Mar Menor, porque en principio fue un paraíso, unas décadas maravillosas, pero después el agua también fue faltando, no en vano es un desierto y se evapora muchísimo agua. Lo que iba quedando allí en el fondo era un lecho de todos esos agroquímicos que se echan para amplificar la producción de un desierto cuando tienes agua, y ahora esa polvareda está cargada de sustancias que son tóxicas para el ser humano. Y a centenares de kilómetros del Mar de Salton hay miles de personas que mueren por inhalar ese polvo. En el Mar de Aral la cosa es diferente pero parecida. En el Mar de Aral, como sabéis, yo cuando lo estudié hace 40 años en el colegio era uno de los grandes mares, ahora es apenas una cosa chiquitina, aunque hay algunos proyectos para restaurarlo. Básicamente, ¿qué acabó con el Mar de Aral? Que durante tiempo tenía hasta flotas pesqueras, ahora es solo un desierto. La producción intensiva y a gran escala de algodón. Las repúblicas socialistas soviéticas tenían músculo financiero y dijeron vamos a llenar de algodón el mundo con el agua del Mar de Aral, hasta un cierto momento. Pero el ser humano parece que con el agua nunca tiene suficiente, porque un deporte estupendo, tantos deportes que se hacen en hierba y que han nacido en Escocia y en las zonas donde la lluvia es algo más abundante y sobre todo está muy bien distribuida y donde no hace ese sol, como os ponía al principio, en la Axarquía, pues nos vienen a latitudes mucho más secas y, por ejemplo, el golf
pues está dejándonos sin agua. Pero fijaros las cifras, ¿no? Un buen campo de golf deja a 200.000 personas sin agua, o se lleva su agua de alguna manera, como lo queráis ver. Y para muchos eso es síntoma de prosperidad y desarrollo. Este tipo de reflexiones le llevó a dos periódicos a dos lados del Atlántico a hacer un análisis muy parecido, el Washington Post y El País. Recopilaron la estadística y vieron la cantidad de agua que el ser humano se gasta en regar los céspedes en el mundo. Cuando hay 1/3 de la población que no tiene agua, nosotros llenamos de verde, para el deleite de nuestros ojos o de algunos jugadores de golf y demás deportes, extensas zonas. Pero ¿cómo nació el césped? Es que es interesante que recordemos la historia del césped. El césped, cuando los nobles franceses no sabían cómo epatar a la población con sus castillos y palacios, dijeron, espérate, que tengo una idea. Lo vamos a rodear de césped. Y cuando venían las personas, digamos, del pueblo, que típicamente están a 2 velas, se quedaban maravillados de una extensa superficie que, 1, no servía para nada, y 2, costaba muchísimo. Entonces ya tenías a las personas totalmente impresionadas. Y eso lo hemos escalado a todo el mundo, con independencia de si estás en una zona seca o húmeda. El césped es un tremendo reflejo de lo paradójica que es nuestra civilización, el haberlo sacado de los sitios donde el césped se puede, de alguna manera, mantener. Pero para no acabar así en un tono tan, aunque lo he intentado salpimentar con algo de humor, con temas tan tétricos, de lo malos que somos y lo mal que está todo, voy a traer 6 buenas noticias. Os aviso que no hay buena noticia 100% buena. El que la escucha tiene que poner de su parte para terminar de redondearlas, porque son un poquito difíciles. Por ejemplo, 300 multimillonarios firman un manifiesto para que les suban los impuestos, porque se dan cuenta de que son desproporcionadamente la parte del problema. Son los que más césped, pero también los que más gases de efecto invernadero, los que más huella ambiental tienen en el planeta. Y dicen, subidnos los impuestos. Las Naciones Unidas, indudablemente, ya están proponiendo nuevas formas, ¿no? Y han identificado el obstáculo. Vale, parece que cuando identifican un obstáculo, todos decimos bien, porque el problema de estos asuntos globales es que hay muchos obstáculos. Las Naciones Unidas dicen, hay un único obstáculo, es político. Bueno, al menos es uno, pero tiene su aquel. Tercera buena noticia, la Agencia Internacional de Energía, por ejemplo, y hay otras iniciativas análogas, acaba de crear una coalición de 30 países. ¿Para qué? Bueno, pues para hacer un uso más eficiente de los recursos, especialmente de la energía, pero no solo de la energía, porque a la energía están asociadas muchas cosas. Pensemos cómo se relaciona el agua y la energía con las formas hidráulicas y las hidroeléctricas. Multiplicar por 3 las renovables, reducir el consumo, que las petroleras eliminen las fugas de metano. Se están identificando maneras de no solo tener más dinero, sino que el dinero venga de otros sitios, porque pedir dinero para hacer las cosas parece que es la forma habitual, pero ya los dineros dan para lo que dan. ¿Y si cambiamos prioridades? ¿Y si hacemos que paguen otros? Por ahí estamos también trabajando, pero las noticias no son perfectas. Eso sí, tenemos un nuevo derecho universal, un nuevo derecho humano universal a un medio ambiente limpio y saludable. Es un derecho humano universal. La única cuestión es que no hagamos con los demás que los pisoteamos, pero estar está. Lleva 2 años. La Unión Europea por fin acordó que al menos el 20% de las áreas terrestres y marinas estarían conservadas para el 2030. Es un paso significativo en ponernos límites a esta explotación, ¿no? Y la sexta es todavía más polémica y agridulce porque además periódicamente se vuelve a poner en el candelero, ¿no? Hace 3 años la ley de renaturalización contó con el apoyo de todo el espectro político del Parlamento Europeo. Conforme la economía zozobraba, se fueron borrando algunos. Y en el 2023 costó muchísimo sacar adelante esta ley de renaturalización que el año anterior todo el mundo vio como lógico. Una ley de renaturalización que protege acuíferos, que nos protege a todos de la contaminación, del cambio climático, algo que parecía ser la envolvente jurídica para una Europa realmente verde. Porque al final a los hijos y nietos no solo les estamos, vamos a decir, tomando prestada el agua sin preguntarles, sino también les estamos tomando prestado sin preguntarles su dinero. Los fondos Next Generation es básicamente eso. Nos endeudamos por encima de la actual generación, pero con la promesa de que vamos a hacer las cosas distintas. La cuestión es si las estamos haciendo muy distintas.
El domingo tuvimos una pruebecilla de que igual tan distintas no son. En fin, pensemos un poco todo esto porque creo que estamos en un momento histórico donde podemos o seguir en una huida hacia adelante, ignorando los límites del planeta, ignorando que uno de ellos es el agua y nuestro cuerpo es mayoritariamente agua y es que el agua la necesitamos en grandes cantidades y en buen estado, o bien aprovechamos este momento para reflexionar, acordaros de lo de los restaurar, reflexionar, repensar el modelo de civilización, o si no seremos arrollados pues, por las leyes de la física, la química y la biología, ¿no? Y quizá para inspirarnos para dónde tirar, tenemos esa famosa y maravillosa relación de derechos humanos, donde están planteadas estas cosas desde hace muchísimo tiempo, desde el derecho al agua como el derecho a muchas cosas que parece que se nos olvida en el día a día, que estamos muy pendientes en el telediario de ver si España crece al 3 o al 2%. Muchas gracias.